todo problema en nuestra vida puede ser evitado. Todo problema, conflicto familiar, todo problema que tenemos, uno tiene problemas porque no oímos la voz del Señor. Todo conflicto que tú y yo vamos a tener es porque no escuchamos la voz del Señor. Cuando tú escuchas la voz de Dios, y quizás no audible, pero hoy te voy a enseñar cómo filtrar la voz del Señor. Cuando tú sabes la voz del Señor, todos tus problemas se van. Mira, déjame decirte, no quiere decir que se desaparecen. Quiere decir que si hay problemas mental, emocional, en el corazón, en el momento que tú escuchas la voz del Señor, ahí se quitan todos los problemas en la mente, en el corazón. Todo problema es causa, o todo conflicto, caos, desorden, es por causa que uno no escuchó y obedeció la voz del Señor. Pero yo sé que estoy hablando a gente que van a querer escuchar la voz del Señor y obedecerla. Amén. Vamos a leer este versículo. Dice Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas, ¿quiénes son ellas? Diga yo. Lo más importante y la más importante habilidad en tu vida es poder saber reconocer y percibir la voz de Dios. Es muy importante que el ser creyente sepa y tenga la habilidad como discernir la voz del Señor. Es tu herencia, es tu compás, es tu mapa, la voz del Señor. Aprender cómo escuchar la voz del Señor se requiere una cosa: que usted y yo paremos de ser inconsistentes en nuestra vida devocional, en nuestra vida de oración y en nuestra vida de devocional, leer la Biblia. Porque Dios habla por esos medios. Cuando uno no tiene una vida de devocional, en oración disciplinada, el Señor no puede hablar. Y a veces, yo les dije la semana pasada que a veces hay mucho ruido en nuestra mente que no nos deja y no nos permite escuchar lo que el Señor está diciendo. No es que el Señor no está hablando, es que hay mucho ruido en la mente. Es que hay mucho ruido adentro del ser creyente, que uno tiene que callar todas las voces para poder oír y escuchar la voz del Señor. Otra cosa que yo te dije, que el temor también tiene voz. El temor tiene voz que te paraliza. El temor tiene voz que viene a paralizar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces la voz del temor la tenemos que callar, porque uno no puede escuchar la voz del Dios cuando hay temores en nuestra vida. Tenemos que callar todo temor. Amén. Yo quiero ayudarte para que tú aprendas cómo escuchar la voz del Señor. Amén. Para que ya no haya confusión en tu vida. A veces uno no obedece la voz del Señor. Mira lo que dice Jeremías capítulo 7 versículo 24. Dice así su palabra. Dice: pero mi pueblo no quiso escucharme. Léalo por favor. Dice: mi pueblo que no quiso escuchar. Entonces tenemos oído selectivo. En otras palabras, que a veces solamente queremos oír lo que queremos oír, lo que es conveniente. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Dice: pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron, léalo conmigo, haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Dice: retrocedieron en vez de ir hacia ¿dónde? Y lo que te dije la semana pasada es que cuando uno no obedece o no sabe discernir, no sabe percibir cuál voz le está hablando o qué voz está guiándolo, lo que pasa es cuando desobedecemos la voz de Jehová, vamos ¿a dónde? Atrás y no hacia adelante. Otra cosa que dice la Biblia, que cuando uno desobedece la voz del Señor, vienen maldiciones. Acuérdese que yo les leí Deuteronomio capítulo 28 y dice la Biblia que cuando uno obedece, discierne, percibe y obedece la voz del Señor, ¿qué viene sobre tu vida? Las bendiciones.
¿Y qué va a venir a tu vida? Tú vas a ir ¿a dónde? Hacia adelante. Cuando uno desobedece la voz del Señor, escúchame, por favor, dice la Biblia que vienen maldiciones. ¿Sabes cuántas maldiciones están operando en la familia? Porque alguien desobedece la voz del Señor. Y el Señor te garantía la bendición sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu familia. El Señor garantiza la bendición. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Obedecer la voz del Señor, percibir la voz del Señor. Entonces uno que no obedece la voz, que no discierne la voz, no se espera a oír lo que el Señor le está diciendo. Uno, vienen maldiciones. Y dos, vamos ¿a dónde? Hacia atrás. Diga conmigo, hacia atrás. Por eso el enemigo siempre usa la arma de confusión. Es la arma primera que usa el diablo, traer confusión. El diablo te quiere confundido. El diablo quiere confundirte. Esa es su ataque, eso es su estrategia, que él quiere venir a tratar su arma para tratar de confundirte, porque él puede operar en una mente neblina. Él puede operar en una persona donde no tiene claridad. Por eso cuando el enemigo viene a atacar a gente que está indecisa. Cuando uno está indeciso es presa para el diablo. ¿Por qué? Porque una persona que ya ha decidido no va a ser presa para el diablo. El diablo quizás puede traer tentación, pero esa persona ya ha decidido que va a servir a Jehová. Cuando tú ya has decidido que nada te va a sacar, tú ya decidiste. Pero cuando una persona es indecisa, no sabe, voy a la iglesia, pero voy a ver, estoy viendo solamente. Entonces cuando uno no es indeciso, es presa para el diablo. Por eso usted y yo tenemos que ser firmes, echar raíz, para cuando venga el diablo usted no es presa para el diablo. Amén. Amén, amén. Mira, porque el Dios que tú sirves es un Dios direccional. Él te da instrucciones. ¿Sabes qué? Es tu herencia que el Señor te quiere hablar. Es el deseo de Dios hablarte. Él quiere tener conversación contigo. Ponte a pensar eso. El Dios, el creador de todas las cosas, quiere conversar contigo. Quiere sentarse a hablarte contigo. Te quiere dar dirección. Te quiere dar instrucciones. Te quiere dar estrategias. Te quiere afirmar. Te quiere poner su amor sobre ti. Él quiere hablar contigo. Es tu herencia. Diga, es mi herencia. Dígalo, es mi herencia. El Dios que tú alabas es el Dios que habla, no es el Dios de confusión. Dice la Biblia en el libro de Corintios que Dios no es un Dios de confusión, que el diablo es el Dios de confusión. Entonces cuando Dios habla, nunca trae confusión. No hay con que, pues a lo mejor, no. Cuando Dios habla, viene con firmeza. Cuando Dios habla, tú sabes que fue Dios que te está hablando. Mira, la victoria, tú en tu vida, ¿quién quiere victoria? ¿Quién quiere conquistar? Levánteme la mano el que quiere conquistar, el que quiere triunfar, el que quiere la conquista, el que quiere la victoria en todas las áreas de su vida. Yo sé que le estoy hablando a un pueblo que quiere la victoria. Amén. Amén. Entonces la victoria, diga conmigo victoria, empieza y termina con tu habilidad de oír, escuchar la voz del Señor. La victoria empieza con tu habilidad de poder percibir y obedecer la voz de Dios. Porque donde quiera que el Señor te lleve, va a haber victoria. Porque donde quiera que el Señor te diga que vayas, allí va a haber victoria. Porque lo que el Señor te diga que tú hagas, allí, tenlo por certeza, hay éxito allí, hay victoria allí. Porque el Señor nunca te va a llevar a un rumbo equivocado. Él te va a llevar siempre a la dirección correcta. Él te va a llevar siempre a la gloria. Él te va a llevar más cercano a Él. Él te va a llevar a la triunfa. El Señor te va a llevar a la victoria.
victoria. Así que si el Señor te dice algo, es porque te está llevando ¿a dónde? Hacia adelante. Diga conmigo, adelante. ¿Y a dónde más te va a llevar el Señor? A la bendición. Diga conmigo, bendición. Entonces toda victoria en tu vida va a empezar y va a terminar con tu habilidad de poder escuchar la voz del Señor y obedecerlo. Entonces lo más importante y la habilidad más importante que tú debes de tener es, si hay un año que tú tienes que aprender la voz del Señor, es este año. Tú tienes que discernir la voz del Señor. Tú tienes que ser un experto en saber la voz de tu Padre. Tú tienes que ser experto en decir, esa no es voz de Dios. ¿Es voz del diablo o es otra voz? Dice la Biblia, y lo acabamos de leer, mis ovejas, ¿qué? Conocen. ¿Qué? ¿Qué conoces? Ajá. Y te dije la semana pasada, ¿por qué nos dice Dios cada vez que habla de su voz? Cada vez que nos da ejemplo de su voz, es porque Él está hablando de oveja. Y te dije la semana pasada que toda oveja tiene un problema. Toda la oveja tiene un problema, y el problema es que no pueden ver bien. Ven borroso. No hay una oveja que no vea borrosa. Entonces lo que las ovejas hacen es la manera en la cual las ovejas son guiadas. Estaba hablando de las ovejas físicas. Cuando una oveja va a ser guiada, esa oveja tiene que enfocarse, tiene que apoyarse en la voz que está hablándole. En otras palabras, una oveja, porque no puede ver bien, no puede distinguir entre un lobo y un pastor. La oveja no puede distinguir. Si tú ves a una ovejita, toda ovejita ve y está cieguita, no puede ver bien. Por eso el Señor viene a decirnos, mis ovejas, ¿conocen qué? No digo, conocen mi cara. Digo, ¿conocen qué? Mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Obedecen. Porque la oveja, Dios lo tiene entendido, que nos dice a nosotros que somos sus ovejas. Porque a veces, amado mío, no podemos distinguir entre una persona que viene con peligro a sacarnos y una persona que viene a ayudarnos. La oveja no puede ver bien, entonces tiene que apoyarse en la voz que está escuchando. Y si hay algo que tú tienes que aprender, es tú tienes que discernir la voz de tu padre, discernir la voz de tu pastor, discernir la voz del yo soy, para que tú sepas el pastor que te está hablando. Por eso Romanos 10:17 dice así, apunte, la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Por eso nos dijo que la fe viene por el oír. La fe no viene por el ver. ¿Por qué? Porque la oveja ¿qué? No puede ver bien. Así que la fe viene por el oír. ¿Y oír a quién? ¿A quién? ¿A las noticias? ¿A los medios sociales? ¿Al Facebook? ¿A la comadre? ¿Al compadre? No, ¿a quién? A la palabra de Dios. Por eso dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7, caminamos por la fe y no por la vista. Porque uno no ve, y lo que yo estoy viendo no necesariamente es lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Yo puedo ver en lo físico fracaso, pero en el ámbito espiritual hay victoria. No caminamos por lo que vemos, caminamos por la fe. Diga fe, diga fe, diga fe. Entonces, para que la fe crezca, usted tiene que perfeccionar su oído. Porque uno no camina por lo que ve, uno camina por la ¿qué? Por la fe. Diga conmigo fe. Pero yo no puedo tener fe si no estoy escuchando bien. Por eso entra el temor. El temor entra la ansiedad, el que qué va a pasar, el que quizás mira dónde me encuentro ahorita y el Señor me dijo, pero no me encuentro en eso.
Y el temor tiene la tendencia de entrar cuando uno está caminando por lo que está viendo. Pero el Señor no te llamó que camine por lo que tú estás viendo. El Señor te llamó para que tú camines por lo que estás escuchando. La voz del Señor. Tú tienes que tener el arte, la habilidad, saber discernir la voz del Padre Celestial. Porque si hay un año que vas a necesitar fe, es este año. Porque si hay un año que vas a necesitar fe, es este año. Tú necesitas fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es por fe que Abraham se hizo justo ante Dios. Era por fe, dice Hebreos capítulo 11, que Moisés se sostuvo, se mantuvo firme. Era por la fe. Era por la fe que Noé construyó y edificó una arca cuando no había llovido. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Porque Noé no dijo: ay Señor, pues dame algo, dame una nubecita para que yo sepa que va a haber lluvia. No, él no le pidió a Dios ninguna señal. Él dijo: Señor, tú lo dijiste y yo te creo. Porque el que carga fe no necesita señales. El que carga fe no necesita señales de ningún tipo. Que si el semáforo se voltea en verde cuando cuente a 10, entonces va a ser el Señor que me hable. Que si el primero que entre por esa puerta va a ser mi esposo. No, el Señor no necesita. Mira, una persona que camina por fe no necesita señales, solamente necesita la voz del Señor. Y cuando el Señor te lo dice, el Señor te lo dice y punto. Ya se terminó. Era por la fe. Y sabes una cosa, que va a ser por la fe que tú vas a abrazar la restauración de tu familia. Va a ser por fe. Diga conmigo: por fe. Por fe mis hijos llegan a los pies de Cristo. Va a ser por fe que mi cuerpo está sano. Va a ser por fe que la iglesia va a crecer. Va a ser por fe que yo voy a ser usado. Va a ser por fe que el Señor va a prosperar mi negocio. Va a ser por fe. Diga por fe. Diga por fe. Diga por fe. Por fe. Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra del Señor. El problema es esto, que nos decimos somos creyentes. Ajá, en el fin de semana somos creyentes. Pero cuando llega el martes ya no estamos creyendo. Estamos en duda. ¿Por qué? Porque estamos caminando. ¿Por qué? Por lo que ¿qué? Por lo que vemos. Pero el Señor te acaba de decir que por la vista no se camina. Se camina ¿por qué? Por la fe. Tú no vas a caminar por lo que dice tu chequera de banco. Tú vas a caminar por lo que el Señor te dijo. Tú vas a caminar. No estoy diciendo y no estoy hablando aquí de falta de sabiduría. No estoy hablando aquí que usted se va a quedar en cama por todo el santo día y no trabajar, y que va a caminar por la fe. No, así no funciona el reino de Dios. Porque cuando uno camina por la fe no necesita evidencia. Solamente ¿por qué? Porque reconoce la voz de su Dios. Porque reconoce lo que el Señor dijo. Y solamente necesito la voz de mi Padre. Mira, cuando uno está caminando lo opuesto de lo que el Señor dijo, mira, para de ver lo que estás viendo y regresa a lo que el Señor te dijo. Y camina por esa voz. Y dile a todo, al infierno, al demonio, a la abuela del infierno, bueno, a todos. Tú dile: mira, ¿sabes qué? Voy a callar toda voz. Voy a ahogar toda voz. Porque la única voz que me va a guiar es la voz del Espíritu Santo. La voz de mi Padre. Y si Él dijo, hecho está. Alguien diga, hecho está. Es por fe que tú vas a abrazar todas las promesas. Es por la fe. Tú no vas a recibir algo si no tienes fe. Pero para tener fe, tú tienes que perfeccionar tu oído. Tu oído, a veces hay seda espiritual. A veces uno no puede oír cosas. ¿Por qué? Porque hay mucho sonido. Porque el pueblo a veces no ha aprendido, a veces no aprendemos a callar todas las voces
y a oír solamente la voz del Señor. A veces nos acostumbramos a tener mucho ruido. Dime si no. Vivimos en una sociedad donde hay mucho ruido. Hay ruido. Todos tienen opinión. Todos te quieren dar opiniones. Y a veces uno tiene que callar para poder oír la voz del Señor. Discernir si es la voz del Señor. Mira tu fe. ¿Por qué? Porque es la única manera que la fe va a aumentar. Y tu fe tiene que aumentar. Si hay una era que tu fe tiene que aumentar, es esta. Porque la maldad se va a poner más mala. Porque él dice que el amor de muchos se va a enfriar. Yo profetizo que ustedes no se van a enfriar. Que la gente que está conectada a esta iglesia no se va a enfriar. Al contrario, la fe va a aumentar. Porque le van a creer a un Dios que les habla, a un Dios que les susurra. Amén. Mira, para que la fe crezca, tenemos que crecer en nuestra habilidad para oír la voz del Señor. Tu fe va a ser probada. La fe de Noé fue probada en medio de un temporada donde nunca había llovido. Imagínate si el Señor te dice: quiero que me construyes allá una barca bien grande. Y tú diciendo: pero ¿para qué es? Es para cuando venga la lluvia. Y tú dices: ¿pero qué la lluvia? Porque nunca la he visto. Pero dice que Noé no tuvo que cuestionar a Dios, porque él sabía, percibía la voz de Dios. Oiga, qué fe de Noé, que sin ninguna señal, sin ver la lluvia, él se puso a construirle a Dios una arca. Imagínate lo que le decía a la familia: usted está loco. ¿Qué es la lluvia? Imagínate lo que le decía los amigos: usted ha perdido la mente. Pero aún en toda esa oposición y persecución, Noé obedeció la voz del Señor. Y sabemos la historia, ¿no? Sabemos la historia. Nuestra fe va a ser a veces probada. Va a pasar por tiempos difíciles la fe. Y allí tú te tienes que saber la voz de tu Dios. Porque tú tienes que creer lo que el Señor te dijo. Dice la Biblia, hablando de Israel, dice la Biblia que Israel en una ocasión Dios les dijo esto: ¿por qué no me creen? Si yo les prometí una tierra prometida, ¿por qué no me creen? Y yo estudiando esto, yo dije: ya sé por qué no creían a Dios. No es que Dios no les enviaba agua, pan, maná. No es que el Señor no estaba con ellos. Es porque ellos constantemente le decían a Moisés: oye Moisés, tú ve a la montaña y sube a la montaña y tú pregúntale al Señor por nosotros. Porque ellos no querían subir la montaña. Le decían a Moisés: tú sube, allá tú ora. Si tú hazlo, tú ora. Y tú dinos lo que está diciendo el Señor. Por eso había mucha confusión adentro del pueblo de Israel. Porque ellos no querían pagar el precio para subirse al monte y escuchar la voz del Señor por sí mismo. ¿Sabes lo que yo estoy cansada? Que el pueblo están enfocados, a veces buscan la voz de un profeta en vez de buscar la voz de Jehová. Esos tiempos se tienen que terminar. Que el pueblo sepa cómo escuchar la voz de Jehová por ellos mismos. Amén. Para no que cualquiera venga a tu vida y dice el Señor. No, espérate. El Señor, dices tú que te lo dijo a ti, pero yo tengo que subir al monte para saber si el Señor de veras lo está diciendo. Yo tengo que probar esa palabra. Amén. Es tiempo que el pueblo sepa a discernir la voz del Señor. Amén. Y dice la Biblia que este pueblo
no quería subir al monte por ellos mismos. Por eso se confundían, no tenían mente clara, veían un gigante y olvídese, ya se decían, somos cucarachas, somos cucarachas. Pero ¿quién te dijo que eres cucaracha? Es que veo un gigante. No, usted está caminando por lo que usted ve. Pero ¿qué te dijo Dios? El Señor te dijo que ibas a entrar a una tierra prometida. Es tiempo que el pueblo se sacude de toda esa voz que te está hablando contrario a lo que el Señor te dijo. El Señor tiene prometido una promesa para tu familia. El Señor ha prometido, porque Él lo ha escrito, es tu herencia, que tus hijos van a venir a los pies de Jehová. Es tu herencia. Diga, es mi herencia. Diga, es mi herencia. Muchas gracias por sintonizarse a nuestro programa. Esperamos que estos mensajes han sido de bendición para cada uno de ustedes. Y oramos que consideres ser un patrocinador para que estos mensajes continúen de ser de bendición a todas las naciones. Va a encontrar el enlace en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.